Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 87ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos esta tarde nuestro programa a analizar un concepto que se halla en el corazón del sistema capitalista y también en la raíz de todos los desórdenes económicos y morales que hoy padecemos. Nos referimos a la usura. En el lenguaje corriente, por usura entendemos el cobro de un interés excesivo por el préstamo de un capital. Pero antes de entrar a fijar cuál es el interés excesivo y cuál es el interés lícito que puede cobrarse por el préstamo de un capital, debemos reparar en una cuestión que de tan gigantesca suele pasar inadvertida. Y es que la usura se sustenta sobre una aporía, es decir, sobre una afirmación irracional. Tal aporía consiste en aceptar que el dinero puede reproducirse y que, pasado un tiempo, quien ha prestado, por ejemplo, 100 monedas, puede reclamar 110 con independencia del uso que se haya dado a esas monedas. Pero lo cierto es que el dinero es un bien consumible que no se reproduce y que el tiempo no es una mercancía que se pueda vender. Todos los filósofos clásicos tenían claro que el dinero es en sí mismo estéril, a diferencia, pongamos por caso, de las ovejas o de los manzanos. Así, por ejemplo, Aristóteles condena la usura como contraria a la naturaleza de las cosas, puesto que el dinero tiene como fin servir al intercambio de bienes y no el de reproducirse. Los intereses se convierten en un modo de adquisición contrario a la naturaleza y, por lo tanto, deben ser reprobados. Y Santo Tomás de Aquino establecía que cobrar usura por el dinero prestado es en sí mismo injusto porque es vender lo que no existe, lo cual conduce inevitablemente a la desigualdad, que es contraria a la justicia. No se trataría, pues, de poner un límite al préstamo con interés, sino de negar que el interés sea fruto del dinero prestado, por la sencilla razón de que el dinero no puede reproducirse. Sin embargo, del mismo modo que afirmamos que el dinero en sí mismo no puede reproducirse, no es menos cierto que mediante nuestro trabajo, entendido en un sentido amplio, como fuerza, ingenio, riesgo, capacidad imaginativa, emprendimiento, etc., el dinero puede generar un beneficio. Pensemos, por ejemplo, en el propietario de un terreno que pide un préstamo para montar un sistema de riego que le permite multiplicar por 10 los frutos que ese terreno le brinda. Sería plenamente justo que quien prestó el dinero que permitió al propietario multiplicar por 10 sus cosechas demande un interés. Porque lo que hace que un interés sea o no legítimo no tiene que ver con que sea más o menos alto, sino con el hecho de que el capital prestado haya servido para generar un beneficio. La participación del prestamista en la riqueza generada por su préstamo no puede considerarse usura. Usura consiste en creer que el mero préstamo de dinero devenga interés. Usura es, por lo tanto, el cobro de intereses sobre un préstamo improductivo o de intereses superiores al incremento de riqueza real generado por un préstamo productivo. Pero el sistema capitalista se niega a establecer una distinción entre préstamos improductivos y productivos e impone el cobro de un interés como fruto del dinero prestado independientemente de su uso. Así no solo ha erigido un dinero desarraigado de la riqueza natural, elevado a categoría abstracta, una niebla de las finanzas que se reproduce fantasmáticamente en patrón y medida de todas las cosas, sino en estímulo y fin de toda la actividad humana. El dinero para el capitalismo puede reproducirse por arte de birlibirloque, desligado de los bienes a los que representa y sin intervención del trabajo humano. Así, aceptando tal aporía, la economía se convierte en crematística, en enriquecimiento sin límites. Pero al enriquecimiento sin límites de una parte se corresponde inevitablemente un empobrecimiento también ilimitado de la otra. Así, mediante la consagración pública de la usura, las sociedades y los estados caminan hacia la ruina económica y moral, mientras son despojados de libras de su propia carne. Al análisis de la usura en términos históricos, económicos, filosóficos y morales, así como a las repercusiones que la aceptación de la usura tiene en nuestras vidas, dedicaremos nuestro programa en compañía de Raúl González Fabre, Luis González Carvajal, Francisco Gómez Camacho y Miguel Ayuso.
Muy buenas tardes otra vez a todos los espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo en la que dedicamos nuestro programa a la usura. Después de los comentarios de la película es el momento de meternos en harina. María Cárcava nos introduce en el asunto. En el Antiguo Testamento se condenan repetidamente los contratos usurarios. No darás a tu hermano dinero a usura y no le exigirás más granos que los que le hubieres dado, leemos por ejemplo en el Levítico. Y en el Evangelio de San Lucas Jesús proclama: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Aristóteles consideraba execrable y contra natura el tráfico de dinero que saca ganancia de la moneda. Los santos padres y los doctores de la Iglesia reprendieron severamente la usura y el derecho civil de la Edad Media lo declaró delito. En su encíclica Vix Pervenit de 1745, el Papa Benedicto XIV condena el pecado de usura que se comete cuando se hace un préstamo de dinero y con la sola base del préstamo el prestamista demanda del prestatario más de lo que le ha prestado. Y todavía León XIII en su encíclica Rerum Novarum habla de la usura devoradora, un demonio condenado por la Iglesia, pero de todos modos practicado de modo engañoso por hombres avarientos. La condena de la usura en el ámbito católico ha sido pues constante, siquiera hasta la ruptura de la cristiandad ocasionada por la Reforma. Mientras los escolásticos del ámbito católico seguían esforzándose por establecer cuál era el interés justo, los gobiernos de los países protestantes empezaron a introducir legislaciones que, socapa de favorecer el comercio y el sistema bancario, confundían la usura con el lucro legítimo. Así, hasta que el pensador inglés Jeremy Bentham, padre del utilitarismo, publicó en 1797 su célebre defensa de la usura. Muchos pensadores del ámbito protestante han apoyado su defensa de la usura en la parábola evangélica de los talentos, en la que merece el nombre de siervo bueno y fiel el que con 5 talentos gana otros 5. Y de siervo malo y perezoso el que esconde un talento bajo tierra y lo restituye sin ganancia. Debiste de haber entregado mi dinero a los banqueros y así al volver yo habría recibido mi caudal con los intereses, le dice su señor. Así que esta tarde preguntamos a nuestros invitados: ¿es lícita la usura? Y todavía más, ¿qué debemos considerar usura? Bueno, vamos a meternos en una selva tupida. Raúl, vamos a ver, ¿cómo le metemos mano a este asunto de la usura? Bueno, yo creo que el punto de partida es intentar aclararse sobre la definición. Y Efectivamente. entonces esa aclaración es ya de suyo complicada, porque nadie va a defender la usura probablemente. Es una palabra connotada en negativo. Entonces, como Bentham. Sí, claro. Pero Bentham estaba ahí utilizando precisamente un significado para defender otro, ¿no? Quiero decir, ciertamente hasta el punto en el que se habló en la película, etcétera, y lo que acaba María de mencionar, yo creo que hasta el siglo XVI, es claro que de lo que se trata cuando se habla de usura es del cobro de un interés. Cualquiera que sea la índole del préstamo, de hecho, siempre que sea un préstamo y automáticamente genere un interés, es decir, que no incluya otro tipo de relación entre la persona y el dinero que ha entregado. Por ejemplo, no está mal entregar dinero para una compañía comercial, lo arriesgas y llevas parte de la ganancia. Pero has corrido riesgo, no es automático. Has ayudado a una empresa comercial, por ejemplo, a enviar un barco a las Indias para que vuelva con alguno de los frutos de allá, y entonces a la vuelta, si el barco regresa, pues se vende. Entonces, dinero cedido, invertido con un riesgo en una empresa comercial por el cual se recibe una ganancia, no es problemático. El problema está en el interés que se genera de manera automática. Ese es el primer significado. Sin embargo, yo creo que ya en el siglo XVI es muy claro, desde antes también, pero es muy claro una tensión creciente dentro del pensamiento católico, que sigue una tensión creciente en la sociedad. Conforme, diríamos, los negocios hacen mostrar la utilidad que tiene para que quienes quieren emprender negocios disponer de capital
aunque sea teniendo que pagar un interés fijo, es decir, un capital que no se asocia al negocio, sino se presta para el negocio. Entonces, el hecho de que no solo haya quien quiere prestar, sino también quien quiere tomar prestado a interés fijo, por así decir, plantea una tensión que al final acabará reventando las costuras de la doctrina católica sobre la usura realmente. Entonces, la forma en que se revientan las costuras es cambiando el contenido de la palabra usura. Ahora se va a llamar usura algo que está en el fondo mezclado en lo que dijo María, no al hecho de pagar interés preacordado por el dinero en el tiempo, sino a un interés excesivo, a unas condiciones muy duras. Por ejemplo, nosotros podríamos discutir si un concepto adecuado de usura es el concepto que en este momento se usa por lo general de préstamos a interés variable. De hecho, parte de la posición de la banca islámica con la que tratan de evitar la prohibición del Corán sobre la usura consiste en negarse a cualquier préstamo en que quien recibe el dinero no sepa cuánto va a tener que devolver y cuándo, sino que eso dependa del Euribor, de una tasa de mercado sobre la cual él no tiene conocimiento y quizás sí puede tener el prestamista cierto control, quizá, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la crisis de la deuda latinoamericana, la queja principal de los países como Argentina o tal, que se negaron a pagar la deuda, que hicieron una cierta resistencia ideológica al endeudamiento, uno de los puntos claves era quien nos prestó el dinero, la banca internacional, de hecho, tiene cierto control, capacidad de influir sobre el LIBOR, que era el tipo de cambio, el LIBOR, el tipo de cambio londinense sobre el cual se pagaban los intereses. Entonces, de alguna forma es usurario porque nos prestaron dinero a interés variable y luego ellos subieron el interés, nos cambiaron las reglas del juego en el camino. Entonces, este desplazamiento del significado es lo que hace que el tema sea confuso, porque yo creo que se puede defender bien, y yo estoy dispuesto a defenderlo en el programa, pero no en este momento para no extenderme mucho, que es correcto cobrar interés por un préstamo, y creo que eso se puede defender muy bien. Como digo, estoy dispuesto a hacerlo encantado. Sin embargo, claro, cuando dices el interés es excesivo, la persona no tiene otro lugar donde ir. Por ejemplo, amplias capas de la población del mundo, quizás no tanto en España, pero no tienen acceso al sistema financiero regular y entonces van a estos prestamistas de barrio, estos, ¿no? Loan sharks que llaman en Estados Unidos, ¿no? Tiburones de los préstamos que cobran 10% mensual de interés. Estos son usureros. Y luego más en grande, ¿qué tal estas hipotecas en que estás con una cláusula suelo de forma que no puedes bajar de un punto, pero sin ninguna cláusula techo para la tasa de interés? De forma que cosas que tú no puedes prever dentro de 10 años, quizás te pueden dejar sin casa, ¿verdad? Y entonces, ese cambio del significado yo creo que es algo a lo que hay que atender para entender de qué se habla, ¿no? Miguel, Luis González Carvajal. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el padre González Fabre y me gustaría quizás... No es padre, debemos decir que no es padre, es hermano. Como es hermano jesuita, pero no pensé que era padre de la Compañía de Jesús. El hermano González Fabre, pues gracias por la corrección, porque si no hubiera continuado toda la velada. Voy a intentar... es inevitable aquí, o bien hay desacuerdos o bien hay acuerdos. Cuando hay acuerdos sustanciales, a lo más que se puede aspirar es a replantearlo en otro orden o de otra manera. Cuando hay desacuerdos, lo que hay que hacer es ir a la yugular. Yo hasta el momento no tengo que acudir a la yugular de Raúl González Fabre, cosa que celebro, y simplemente, por tanto, lo que tengo que hacer es intentar poner en otro orden, con otro planteamiento, lo que fundamentalmente ha dicho en relación con el concepto de usura. Porque a mí me parece que es bueno que nos centremos desde todos los puntos de vista, desde todos los ángulos, en intentar precisar qué quiere decir usura, porque luego los aspectos que tienen que ver con lo que es usura hoy
o los aspectos que tienen que ver con ¿ha cambiado la doctrina de la Iglesia en materia de la usura?, vienen necesariamente luego, pero si no aclaramos previamente qué es usura, me parece que las dos preguntas posteriores van a quedar colgadas en el aire. Entonces yo me permitiría, de una manera quizá un poquito esquemática, respecto de la gran riqueza de matices que ha introducido Raúl, me permitiría decir algo así. Primero, hay un sentido lato de usura que es cualquier beneficio económico injusto, sobre todo cuando es a costa de los pobres. Esto en las fuentes está extraordinariamente extendido y no cabe duda de que esto es rechazable. No es el tema principalmente en su concreción que nos interesa. Segundo, hay un concepto restringido de usura que no vincula este beneficio económico injusto a cualquier negocio jurídico, sino que lo contrae a un negocio jurídico concreto, que es el préstamo de cosa consumible o fungible, que es lo que los romanos llamaban mutuo, que es al que se ha referido Raúl. Entonces se trata de obtener cualquier beneficio, y al que te has referido también tú en la intervención inicial, cualquier beneficio económico recibido del mutuo, derivado del mutuo en sí mismo, y subrayo estas palabras, porque esta es la clave de la discusión durante siglos, en sí mismo es usura y por tanto es rechazable. El problema es, inmediatamente se abre al ámbito de lo que se llaman los títulos extrínsecos. ¿Es admisible que un negocio de mutuo que en sí mismo no puede producir beneficio, pero que ese beneficio se introduzca y sea admisible por títulos extrínsecos que se sobreañaden al mutuo? Y entonces aquí podemos decir, el stipendium laboris, el esfuerzo que ha habido que hacer, los gastos que ha habido que asumir, el damnum emergens, el lucrum cessans, o incluso lo que el periculum sortis, lo que podríamos llamar hoy el riesgo de mercado, porque yo no lo llamaría riesgo de crédito, de acuerdo con la terminología que hoy utiliza el Banco de España, es decir, el riesgo de que haya fluctuaciones en el valor de la moneda, no tanto el riesgo de que el deudor pueda no pagar finalmente. Entonces, cuando estos títulos extrínsecos se sobreañaden al mutuo, se hace que se pueda cobrar un beneficio. Si a esto se le llama interés o no, sí, se le empieza a llamar interés. Más aún, en realidad, es la escolástica, si no me equivoco, la que desarrolla el concepto de interés y el término de interés, pero siempre a partir de estos principios. Y con una observación, con una aclaración, me parece que importantísima, y es la de que no se presumen estos títulos extrínsecos. Estos títulos extrínsecos son objeto de prueba. Son objeto de prueba. Hay que demostrarlos. Entonces nosotros podríamos decir ahora, bueno, esta es la doctrina clásica. El problema es, yo aquí lo apunto solo porque quiero hacer una observación final, ¿cómo trasladar esto a una situación económica que no es la de la economía estancada de los antiguos siglos y que es una economía de una dinamicidad mucho más extraordinaria? Bueno, pues posiblemente podemos llegar a la conclusión de que se ha invertido la presunción. Igual hoy tenemos que partir de la idea de que este daño emergente, lucro cesante, constituyen títulos que, salvo que se demuestre lo contrario, concurren. Pero esta presunción, aun invertida, nunca puede ser lo que llaman los juristas juris et de jure, es decir, que no admita prueba en contrario. Siempre se podrá probar, pues en este caso no concurrió y por tanto excluirlo. De tal manera que me parece que en este segundo sentido estricto hay que recordar siempre la doctrina, que es unánimemente mantenida por la Iglesia en este punto, casi hasta el silencio contemporáneo. Yo creo que no ha habido cambio en este punto, sino silencio contemporáneo, pero ya digo que este es otro tema posterior. Y me permitiría decir que todavía hay entonces, de aquí se produce la traslación evocada por González Fabre respecto de que ya entonces el problema no es el de la tasa de interés, sino de si el interés es excesivo, y se llama usura el interés excesivo. Esto es lo que encontramos, por ejemplo, en la legislación positiva española todavía en vigor, la Ley Azcárate de 1908, en la que el interés usurario es aquel desproporcionado respecto del normal del dinero y que no se condice con las circunstancias del caso. Y el leonino, es decir, el que se está obligado a tomar uno por circunstancias de necesidad. Y a esto se llama usura. Pero esto ya se produce en el siglo XIX y es una mitigación del liberalismo, porque el liberalismo empieza en España, tanto en la ley de 1856 como en el Código de Comercio de 1885, con libertad de interés, sin tasa. El mundo protestante del que tú hablabas y que si tenemos ocasión volveremos a hablar. Y luego está la usura
sistémica, a mí no me gusta la palabra, institucional, que es a la que se refiere León XIII en el texto evocado de Rerum Novarum. Ahí no está refiriéndose en sentido propio a la usura, se está refiriendo a una especie de traslación de la usura al orden social. Es decir, la condena al capitalismo, que es lo que hace León XIII de una manera muy clara en esos textos, y Pío XI. Luego esto se va a ir mitigando por razones que es penoso evocar, pero que tendremos que hacer. Bueno, y esto es, yo creo que no he dicho nada distinto de lo que ha dicho González Fabre. Le pido perdón a González Fabre, a ti y a todos los presentes y que nos escuchen, pero me ha parecido que era oportuno quizá esquematizar los elementos que habían sido ofrecidos por Raúl González Fabre. En ese silencio de la Iglesia al que te refieres, ¿podríamos también incluir la nueva traducción del Padre Nuestro, en la que sustituye las deudas por ofensas? Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En ese alejamiento, digamos, en ese silenciamiento de lo que es la usura, ¿podría interpretarse la sustitución de la palabra deudas por ofensas? Podría ser un indicio más, pero lo que pasa es que hay elementos muy concretos que me parece que son los que más tenemos que examinar. Lo que pasa es que me parece un cambio en el... Sí, pues claro, porque cambiar el Padre significativo. Nuestro... Claro, cambiar el Padre Nuestro... Es un cambio significativo, porque claro, la palabra deudas, independientemente que incluya también el concepto de ofensa, deuda significa deuda. Quiero decir que la palabra deuda es deuda, y al cambiarse, pues, de alguna manera... ¿La Santísima Virgen podría haber rezado el nuevo Padre Nuestro? ¿Tenía ofensas que perdonar? ¿De las que pedir perdón? Perdón. Se me ocurre, ¿eh? Una sagaz reflexión. Luis González Carvajal. Yo pienso que no solamente es importante que nos preguntemos lo que significaba y significa usura, sino que también nos preguntemos si ha cambiado el concepto mismo de los préstamos, porque eso es fundamental para no malinterpretar el supuesto cambio de la Iglesia en cuanto a su doctrina o el silencio, como lo queramos llamar. ¿Pero crees que ha habido un cambio? No. Lo que voy a justificar precisamente es que no ha habido un cambio. Que no ha habido un cambio porque los préstamos en el Antiguo Testamento eran préstamos para el consumo y además para el consumo de primera necesidad. Se trataba de personas que por una mala cosecha, por una enfermedad, por lo que quiera que sea, simplemente no podían sobrevivir y tenían que pedir un préstamo. Si pedían un préstamo a los usureros, que les cobraban unos intereses tremendos, dado que los campos entonces raramente producían lo suficiente para vivir, si además tenían que devolver el préstamo y los intereses del préstamo, acababan siempre quedándose los usureros con el campo y muchas veces incluso con el propio deudor, que tenía que ser vendido como esclavo para hacer frente a la deuda. Hoy los préstamos pueden ser no para el consumo de primera necesidad, sino para inversiones productivas que van a permitir enriquecerse a la persona que emplea ese capital. Incluso se da la paradoja de que si en el pasado eran los ricos los que prestaban a los pobres, los usureros que tenían dinero y prestaban a ese pobre, hoy frecuentemente es al revés. Son los pobres que van depositando pequeños ahorros en su caja o en su banco y luego él presta a grandes empresas. Son los pobres los que prestan a los ricos. Ha cambiado, naturalmente no todos los préstamos hoy también son iguales, ¿no? Pero con esto quiero decir que si cambian sustancialmente las condiciones de eso que llamamos préstamo con interés, para seguir diciendo lo mismo, a lo mejor hace falta decir otra cosa. Para seguir defendiendo a los pobres, la justicia, a lo mejor hace falta no repetir la literalidad de lo que se decía en el pasado. Y en ese sentido me parece que el cambio, si bien se fue dando paulatinamente, era precisamente para poder adaptarse a la nueva situación. Al principio, en efecto, como decía Miguel, era pues buscar esos títulos externos que permitieran
decir que no se cobraba interés, pero que por otras cosas aledañas, el lucro que yo dejaba de percibir, el riesgo que corría, se podía cobrar una compensación. Y sin embargo llegó un momento en que simplemente se reconoció que podía ser legítimo cobrar intereses por los préstamos. Voy a poner otro ejemplo para ilustrar esto. Otro ejemplo de otro orden distinto. Hace años, cuando estaba de moda el tema del marxismo, recuerdo que en una conferencia que di sobre el tema de marxismo y cristianismo, en el diálogo, uno de los participantes me dijo: pero usted no ha citado la afirmación de Pío XI de que el comunismo es intrínsecamente perverso. Y yo le dije: claro, no la he citado porque no debo citarla. Pío XI en la Divini Redentoris, en 1937, dijo eso refiriéndose al comunismo estalinista que había entonces, un comunismo que defendía la vía violenta para llegar al poder, que consideraba la religión opio del pueblo, que establecía, una vez llegado al poder, la dictadura del proletariado. Pero dado que hoy lo que se llama comunismo es el eurocomunismo, que ha renunciado a todo eso, no se le puede aplicar las palabras que se aplicaron al otro comunismo. Sigue siendo la misma palabra, comunismo, pero describe dos cosas distintas. Con eso no quería yo decir nada sobre el juicio ético del comunismo, simplemente decir que lo que se dijo para un comunismo no se puede aplicar a cualquier comunismo. Y lo mismo diría con respecto a los préstamos. Sin embargo, si no me equivoco, es también Pío XI quien hace en 40º año, hace un elenco, digamos, de las diversas modalidades de socialismo y todas las condena, todas, las atenuadas, las moderadas, sí, todas, las condena todas. Sí, pero eso no quiere decir tampoco que el socialismo de 1931, de la 40º año, sea como el de hoy. O sea, que es que, como dijo un famoso profesor de doctrina social de la Iglesia, el padre Vilén, las encíclicas son escritos de circunstancias que iluminan unas circunstancias concretas y que no se pueden trasladar sin más a otras circunstancias distintas porque se puede estar cometiendo una injusticia. Y lo del Padre Nuestro yo querría comentarlo luego si me dejas ocasión. Tu intervención ha hecho emerger manos por todas partes. Padre Gómez Camacho me tenía la mano pedida desde hace tiempo, así que le doy primero a él la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Miguel y solamente utilizarlo para matizar lo que dice Luis. Vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir dos cosas muy importantes para toda la escolástica. Una es lo que se llama la ley natural normativa de los principios y otra cosa es la aplicación concreta de esa ley. Pero incluso en la ley natural normativa hay una parte que es analítica, que es fundamental. Por ejemplo, cuando se define el mutuo, la definición del mutuo, esa es en principio única. Yo te doy mi propiedad temporalmente para que dentro de un tiempo fijado me la devuelvas exactamente el equivalente. Otro tanto de la misma especie y calidad. Esto, ¿por qué se añade y se insiste en esta cláusula? Porque la cuantificación está siendo muy importante a partir, sobre todo, del siglo XII y XIII con el comercio. Por eso insistían lo del comerciante de la película. ¿Por qué el comercio es importante ahí? Lo dicen los mismos escolásticos, pero no solamente los escolásticos, sino lo dice después Newton y Galileo y toda la revolución científica. Porque estas personas, los comerciantes, han sido capaces de homogeneizar cosas que son heterogéneas, como son las mercancías que intercambian. Las homogeneizan con el dinero. Y entonces pueden hacer equivalencias.
otro tanto de la misma especie y cantidad y calidad. Pero otro tanto. ¿Cómo pruebo yo que hay otro tanto? Y ahí entonces es donde surge todo el problema del patrón de medida. El patrón de medida. Si no tenemos patrón de medida, nunca sabré yo si estoy devolviendo otro tanto o no. Pero puedo obtener ese patrón y la calidad ser distinta. Por lo tanto, los dos aspectos son muy importantes. Cuando se quiere bajar al caso concreto, entonces ningún escolástico va a afirmar nada con rotundidad, sino con probabilidad. Por eso son autores probabilistas, cosa que a Pascal le ponía de los nervios, ¿no? Uh-huh. y a cualquier científico positivista posterior. ¿Cuándo se recupera el probabilismo y las afirmaciones probables? Con Keynes en la teoría general. Y no es por eso de sorprender que en el Tratado de la Probabilidad, cuando habla de la parte histórica, él cite a los jesuitas como los primeros que aplican el problema de la probabilidad a la conducta moral. No son los primeros, pero sí son los que más lo aplican. Y eso desorienta. ¿Por qué? Pues porque yo pienso que el problema no es que las encíclicas sean circunstanciales, sino que no hemos sido capaces de distinguir lo que son los principios generales, que no son circunstanciales, de los casos concretos. Le voy a pedir que termine de explicarnos esta distinción entre los principios inmutables y los casos concretos, pues, después de un minuto, después de la publicidad. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros espectadores en esta tarde de domingo en la que estamos tratando de ahondar en el problema de la usura. El padre Gómez Camacho, completando, digámoslo así, la intervención anterior de Luis González Carvajal, nos estaba planteando cómo en las encíclicas hay que distinguir entre lo que son principios que no cambian con el tiempo, y lo que son la concreción, ¿no?, de los hechos a los que se refieren. Y le había interrumpido. Le doy de nuevo la palabra. Muy bien, vamos a ver. Me parece que para aplicar los principios a los casos concretos hay dos componentes que son los que actualmente dan miedo y que en los siglos XVI, XV, incluso el XIV, a partir del nominalismo, eran frecuentes en los doctores escolásticos, que son el riesgo y la libertad. Tener miedo a la libertad es tener miedo a la aplicación de principios generales al caso concreto. Y tener miedo al riesgo es tener miedo a interpretar los principios generales y pedir que me digan lo que hay que hacer. No, nadie te lo va a decir, porque no hay una forma unívoca de aplicar los principios generales a las circunstancias concretas. Y en ese paso de lo universal del principio a lo concreto del caso es donde surgen los títulos extrínsecos. Pero eso es método puramente analítico y se aplica en cualquier ley que lo primero que establece es ceteris paribus. Para poder afirmar una ley hay que definir el entorno en el cual se quiere establecer esa ley. Y en economía la cláusula ceteris paribus es fundamental en microeconomía y en macroeconomía si se quiere mantener los ámbitos nacionales. Que parece que no se quieren mantener. Bueno, pues entonces se está suprimiendo la cláusula que daba razón de ser a la macroeconomía clásica. Pues si quitamos esa cláusula que le daba la razón de ser, toda la teoría macroeconómica desaparece. ¿Cómo aplicaban estos autores del siglo XVI los principios? Pues no solamente en el caso de la usura, sino en el caso del precio justo. Y, por ejemplo,
podía un autor decir, en este caso, el precio es legalmente justo, y otro autor decir, me parece que no, porque no ha tenido usted en cuenta estas circunstancias. Los principios seguían siendo los mismos, pero las personas que enjuiciaban podían llegar a conclusiones distintas. ¿Por qué? Porque la afirmación que hacían era solamente probable. Y eso hacía que el dogmatismo moral no existiera, existían casos. Existía un principio y luego unos casos a los que había que ajustar ese principio, digamos así, ¿no? Pero la aplicación tenía que crear madurez en el sujeto que los aplicaba. Por eso no tener miedo al riesgo de la libertad. Y yo pienso que es lo que desaparece en el último tercio del siglo XVII, cuando en la enseñanza aparecen los libros de texto. En los siglos anteriores lo que hay es comentarios. En las universidades medievales son comentarios y suponen una antropología que es la que desaparece posteriormente. Acaba de publicarse hace, pues el año pasado creo que es, de un medievalista, Legov, un libro sobre la moneda en la Edad Media, o el dinero en la Edad Media, y lo subtitula Historia antropológica. Su tesis, y bueno, es la tesis que ha defendido toda su vida en su enseñanza, es que el capitalismo solamente empieza a finales del siglo XVIII. Y antes lo que hay es uso del dinero, pero un uso del dinero en un contexto sociológico religioso, que es el que va a ir desapareciendo. Es muy curioso que cuando Keynes discute con sus compañeros, y más concretamente con Harrod, lo que les dice es, vosotros estáis empeñados en hacer de la economía una ciencia natural, del estilo del XIX. Para mí la economía es una ciencia moral. Y pone un ejemplo, que es facilísimo de entender. Dice, es como si la manzana de Newton, para que cayera al centro de la Tierra, dependiera de los motivos que tuviera la manzana para caer, de que la Tierra quisiera recibirla y de los errores que cometiera la Tierra al calcular la distancia que la separa del centro de la Tierra. Y después, entonces, ¿qué manzana es esa? Pues eso es una persona, que además tiene información imperfecta y se puede equivocar. Y eso es lo que constituye el sujeto económico keynesiano. Entonces, es muy sorprendente que uno de los capítulos fundamentales de la teoría general, que se titula Motivos para demandar dinero, se suele pasar por alto y se exponen las funciones del dinero, como si las funciones del dinero fueran objetivas, funciones de algo sustantivo en sí mismo. El dinero no tiene más función que la que el sujeto le asigna. Y entonces sí, entonces puedes entender que una persona le asigna una función que es inadecuada a los principios que está defendiendo. Bueno, ese tipo de enseñanza es el que desaparece cuando la enseñanza universitaria, primero, desaparecen los comentarios y segundo, entre los profesores desaparecen lo que llamaban las cuestiones disputables. Hoy no hay nada que se dispute, todo está seguro y atado o bien atado, ¿no? Segundo, hoy han desaparecido las historias de las materias. Historia de la economía o del pensamiento económico ya no se enseña. ¿Por qué? Porque lo que buscamos son modelos matemáticos que podamos aplicar mecánicamente. No es tampoco extraño que uno de los textos que el biógrafo de Keynes, Skidelsky, ha recuperado porque estaba manuscrito pero no estaba publicado, yo creo que es un resumen espléndido de cuál es la visión histórica que tenía Keynes del dinero y del capitalismo que él criticaba. Él dice, la métrica del dinero, un dinero patrón de todo, es imperialista. ¿Por qué?
Dice, porque la imaginación nuestra es limitada. Y entonces vamos queriendo abarcar cada vez más aquello que se nos escapa. Dice, y eso hace que también el ahorro sea en dinero. Dice, bueno, pues eso él lo quiere cambiar, dice, para que las comparaciones de valor no sean con criterio monetario, de dinero, sino de cosas concretas. No dice trueque, pero es lo mismo. Bueno, si hacemos comparaciones de cosas concretas, estamos considerando el contrato de dos personas que tienen visiones distintas. Bueno, el que puedan dialogar personas que tienen visiones distintas y llegar a acuerdos es lo que constituye la base del mutuo. De alguna manera podríamos considerar a Keynes como el último escolástico o un recuperador de alguna manera de la escolástica. A lo mejor por eso hoy está tan mal visto, ¿no? A lo mejor por eso está mal visto. En cualquier caso, es muy interesante esta lectura que ha hecho de ese intento de querer convertir la economía en una especie de ciencia matemática, ¿no? En donde las motivaciones o las razones por las que los hombres actúan de determinada manera se tratan de apartar, ¿no? Y esto convierte, yo creo, que a la ciencia económica en una ciencia injusta, desde el momento en que se desliga de las motivaciones de los seres humanos, la convierte en una ciencia injusta. Y yo creo que precisamente lo que estamos hablando hoy aquí, de la usura, ese interés desligado de la razón por la que se concede el préstamo, ¿no? Y lo que con ese préstamo se va a conseguir, también convierte el interés hoy en algo injusto, ¿no? Porque se aplica el mismo interés a un señor que necesita ese dinero para conseguir techo, para no vivir en la calle, que a un señor que pide ese dinero para hacer una especulación financiera, ¿no? Quiero decir que de alguna manera somos hijos de esa visión de la economía como una especie de falsa ciencia matemática, ¿no? Miguel me había pedido la palabra, también Raúl. Miguel. Hay muchas cosas muy interesantes. Empiezo por esta última, con la que estoy totalmente de acuerdo. El problema, en buena medida, deriva del concepto de ciencia social. El concepto de ciencia social que deriva del positivismo y que en realidad pretende, ya en la obra de Comte, que hay una especie de física social. Y entonces ese modelo de la física trasladado a todo lo que podríamos llamar ciencias prácticas, acudiendo a la terminología de Aristóteles, que podríamos traducir como ciencias morales. Es que en realidad el modo más razonable de traducir ciencias prácticas en la terminología aristotélica es ciencias morales. El padre Gómez Camacho ha dicho una cosa capital para mí, que es, aunque en alguna de sus concreciones no estoy totalmente de acuerdo, que es la necesidad de distinguir en la lectura de todo, pero en este caso de los documentos del magisterio pontificio o del magisterio eclesiástico, que es de lo que estamos hablando, entre cuáles son los principios y cuáles son las consecuencias derivadas de esos principios y la aplicación de esos principios a los casos concretos. Yo creo que esto es fundamental y esto es lo que cuando no se distingue convenientemente se cometen errores. Tanto por convertir consecuencias o aplicaciones en principios, falsamente, como en olvidarse totalmente de los principios y convertirlo todo simplemente en aplicaciones. El defecto puede ser por ambos lados, no solamente por un lado. Yo no estaría totalmente de acuerdo en el entusiasmo probabilista, que es muy jesuítico, pero que deriva de... Y voy a explicar por qué. No es que sea contrario, porque me parece que en realidad el probabilismo es una especie de técnica o de receta metodológica que en un momento determinado se busca precisamente con una intención buena. Para negar la universalidad de los principios. Con una intención buena, la intención de... No negar la universalidad de los principios, por Dios, no. Para distinguir entre principios y aplicaciones. Entonces, a partir de ahí se busca una técnica y ese probabilismo en ocasiones desustancializa también algunos principios. Pero por eso yo creo que no vamos a discutir, porque se trataría de un matiz muy técnico. Yo quisiera, en cambio, hacer dos observaciones al hilo de esto.
Dejo lo del precio justo, muy interesante porque es otro tema que es separado en su juicio de este, pero que participa parcialmente sobre todo de la evolución. Yo creo que toda la doctrina del precio justo fue distinta de la de la usura, la del préstamo con interés, pero con la evolución que ha tenido por el cambio de las circunstancias económicas la usura, creo que se aproxima al precio justo. Luego ahora toda la vieja doctrina del precio justo se convierte en una fuente útil para este caso, pero como nos salimos un poco del tema, prefiero dejarlo. Prefiero acudir al tema central con el que estábamos, el de las afirmaciones del magisterio de la Iglesia y el del pensamiento de los doctores y de los concilios y de ciertos autores, los liberales sobre todo, los liberales americanos, norteamericanos, que se llaman libertarios, porque la palabra liberal en Estados Unidos significa izquierdista y entonces crea problemas en ocasiones. Los libertarios se burlan del magisterio eclesiástico y de la doctrina de los doctores en esta materia diciendo que es el lenguaje de los canonistas o el pensamiento canónico, como diciendo eclesiástico, como diciendo, bueno, decisiones de la Iglesia circunstanciales de un momento determinado. Por eso digo que tiene que ver con el tema central que planteaba muy inteligentemente el padre Gómez Camacho. No, desde mi punto de vista, esto es sofístico y es una falsedad totalmente. Nunca se ha dicho que fuera eclesiástico y canonístico. Todo lo contrario. Se ha dicho siempre que pertenecía a la ley moral natural, a la lex ética naturalis, luego, por tanto, pertenecía al ámbito de la moral. Era un juicio moral. El juicio moral, por supuesto, que se aplica a unas circunstancias y las circunstancias de hecho económicas deben ser consideradas, porque si no las consideramos nos confundimos. Pero la acción de aplicar esos principios a esa situación de la economía de una coyuntura determinada no es una pura observación de disciplina eclesiástica, sino que pertenece al orden moral. Por eso es extraordinariamente importante tomar en serio, por ejemplo, la declaración del Concilio de Viena de 1311, diciendo que téngase por hereje aquel que diga que no es pecado la usura. O por eso es extraordinariamente importante la declaración del Concilio V de Letrán de 1515 en un sentido semejante. O por eso es importantísimo la encíclica que ha citado María Vix per Venit de Benedicto XIV, que estamos en 1745, estamos a mitad del siglo XVIII. Es extraordinariamente importante, pero es que eso continúa prácticamente hasta nuestros días, o mejor dicho, hasta casi nuestros días. El Código Pío Benedictino, el Código de Derecho Canónico de 1917, tiene un canon, creo que es en 1543, pero ya no estaría seguro, en el que se mantiene la condena de la usura. Entonces, lo que es... y luego está la usura sistémica. Pero yo sostengo que tanto León XIII como Pío XI, cuando se refieren a la usura, lo hacen en un sentido más amplio, no lo hacen en el sentido clásico que hemos mencionado. Pero, digamos, hasta el Código Pío Benedictino, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de Trento, por supuesto. Entonces, claro, nos encontramos con la cosa paradójica de que es en nuestros días cuando de repente se volatiliza la condena moral de la usura. Fíjense, el Vaticano II, en Gaudium et Spes, se dedica a todo y a nada. Pasa revista a 1000 cosas pasajeras. Hace juicios sobre asuntos inverosímiles. Hay un capítulo tercero de la segunda parte que va no corto, que va derechamente dedicado al tema económico-social. No existe la usura. La única vez que se menciona lo es en el sentido difuso, no en el sentido técnico. En el Código de Derecho Canónico del 83 desaparece. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, sea en la versión del 92 como en la siguiente, y hasta en el compendio, desaparece. En un momento en el que se está tan atento a las circunstancias históricas, al viento de la historia, resulta que una cuestión central en toda la... Porque se podrían haber introducido distinciones, se podrían haber reforzado observaciones coyunturales, desaparece. Es verdaderamente increíble y claro, esto solamente se puede explicar por la apertura al mundo, por la cesión al capitalismo, al liberalismo, etcétera. Tiene su lógica, pero no deja de ser descorazonador. Es una lógica descorazonadora. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de la Iglesia en los últimos tiempos. Que ha silenciado el tema, ¿eh? No lo ha alterado. No, lo ha silenciado, pero y además en las circunstancias presentes ese silencio se hace estruendoso.
En las circunstancias presentes ese silencio se hace Yo sostengo estruendoso. que aquí hay evolución homogénea, ¿eh? Hasta el silencio reciente hay lo que llamaban los teólogos la evolución homogénea, el padre Marín Sola, por citar un dominico, y también por citar a un jesuita, el cardenal Villó, ¿no? Porque la evolución homogénea no solamente es en materia de fe, también en materia moral. Todos los grandes teólogos que se han ocupado sobre la evolución homogénea de la doctrina de la Iglesia han incluido la materia moral, y esta es materia moral. Raúl, el padre Gómez Camacho y Luis González Carvajal. Bueno, yo voy a hacer méritos para ser tomado por hereje por el amigo Miguel y el Concilio de Viena a la limón, para tratar de explicar por qué razón es legítimo, en principio, en cualquier circunstancia y para cualquier uso, pedir un interés por el dinero. Es decir, lo que se ha llamado toda la vida usura. Como digo, el tema es, si se quiere conservar la condena sobre la usura, entonces hay que cambiar el contenido de la palabra usura. Si lo que se quiere es garantizar que el magisterio siempre ha condenado la usura, entonces hay que cambiar lo que significa usura, porque en cada momento histórico ha condenado algo que no era exactamente lo mismo del momento anterior. Pero como yo no soy teólogo, no voy a entrar en esas aguas, sino en las mías, que son las de cierta manera, la de la antropología económica, ¿no? Yo empezaría diciendo, o considerando el dinero desde el punto de vista del uso práctico obvio en una economía de mercado. Y es con dinero yo puedo obtener bienes y servicios de otras personas. Es decir, puedo hacer que otras personas contribuyan a mi proyecto, sea cual sea el proyecto. Sea cual sea el proyecto. Yo puedo comprar una manzana para evitar morir de hambre o para hacer una tarta de manzana. Pero si tengo €1, compro quizá 1 kilo de manzanas y entonces quien me vende el kilo de manzanas contribuye con mi proyecto sin necesidad de saber cuál es, etc. Entonces ese es el uso del dinero. Nosotros no tenemos ninguna dificultad para reconocer que quien contribuye con nuestros proyectos con trabajo merece un pago. Que quien contribuye con nuestros proyectos con bienes, con cosas, merece un pago. Pues bien, quien contribuye con nuestros proyectos con dinero, lo que nos da es la capacidad de suscitar colaboración en otros, en terceros. Eso es el dinero, desde el punto de vista práctico. No desde el punto de vista de la teoría económica, tiene unas funciones que se pueden hablar, discutir, pero desde el punto de vista práctico, quien me presta dinero, lo que hace es colaborar conmigo facilitando que yo obtenga colaboración de otros, porque con ese dinero puedo comprar el trabajo o bienes o servicios de otros. Y entonces él está colaborando en el contexto de una relación de mercado conmigo, y en el contexto de una relación de mercado, cualquier colaboración conmigo puede y eventualmente debe ser pagada. Si estamos en una relación de mercado, bueno, a nosotros nos desagrada. El domingo pasado estuvimos hablando de ello, ¿verdad? La degradación de las condiciones de trabajo, el hecho de que ya hay gente trabajando gratis, nos desagrada. ¿Por qué habría de prestar la gente dinero gratis? Es en el fondo una colaboración con mi proyecto. Y esto es independiente de cuál sea mi proyecto. Entonces, así visto, los límites, lo que constituiría el préstamo en usurario, los límites a lo que se puede cobrar, entran perfectamente bajo la teoría del precio justo. Entonces, podría haber límites porque se violen las condiciones subjetivas. Es decir, yo no sea enteramente libre al pedir el préstamo, sino que esté bajo alguna forma de ignorancia. Por ejemplo, pedí un préstamo bajo condiciones que no se me explicaron ni podía entender, bajo condiciones de coacción de alguna manera o de necesidad que hicieron que no tuviera otra alternativa. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, pierdo la libertad. O desde el punto de vista objetivo, alguien puede manipular los precios, como aparentemente algunos grandes bancos de inversión consiguieron hacer en su momento, manipular las tasas de interés, que son los préstamos del dinero. Y entonces eso hace el precio injusto. Y luego cabe preguntarse por otro género de injusticia, y es cuál es el límite de lo que puede hacerse para recuperar el dinero de un préstamo. Es decir, cuál es el límite de lo que se puede exigir en caso de que el préstamo falle. Con esto me refiero a la libra de carne de Shylock. Es decir,
¿Deben las personas quedar en la calle porque no pudieron repagar un préstamo? ¿Deben los países ir a la ruina porque...? Y entonces yo creo que esto entra también dentro de la doctrina clásica del estado de necesidad. Es decir, en el estado de necesidad la propiedad privada queda relativizada. Y entonces pienso yo que en asuntos, es decir, que pretender ejercer el derecho de propiedad absoluto, como entiendo yo que nos viene de los romanos, en materias de un dinero que tú has prestado y que por tanto se te debe devolución, más intereses, más lo que fuere, requerir esa devolución a cualquier coste para la contraparte es también usurario. Forma parte de la misma injusticia. Es una absolutización de la propiedad cuando la propiedad es instrumental y no absoluta. Y entonces no se puede pretender recuperar el préstamo a cualquier coste. Sin embargo, todo este desarrollo parte del hecho de que pedir un pago por una colaboración a mi proyecto dentro del mercado es legítimo, sea que la colaboración sea en trabajo o en bienes o en dinero. Pero ¿estarías de acuerdo en que ese interés, ese cobro de interés tendría que depender de la naturaleza del proyecto o no, o independientemente del proyecto? Quiero decir, ¿se le puede aplicar el mismo interés a un préstamo que es para la propia subsistencia que a un préstamo que es para adquirir un bien de lujo, digámoslo así? ¿O se puede aplicar el mismo interés a un préstamo que no va a ser productivo que a un préstamo que sí va a ser productivo? Bueno, hay un pequeño problema con esto segundo. Lo primero es fácil de entender: si es un asunto de subsistencia, en realidad sale fuera de la esfera del mercado como lugar donde debe ser manejado. Es decir, si la persona se encuentra en estado de necesidad, muy probablemente la manera mejor de abordar esa situación no es a través de la esfera de relaciones del mercado, porque, entre otras cosas, el estado de necesidad legítimamente relativiza la propiedad privada. Entonces, si usted roba para comer, eso no es un crimen desde el punto de vista moral. Otra cosa será si es un delito o no, pero no es un pecado. Y claro, desde ese momento ya estamos un poco descolocados respecto al mercado, porque el mercado se basa en la propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. Entonces, el mercado no sirve para todas las situaciones. Normalmente, en vez de acudir al robo directo, pues existen instituciones sociales, sea públicas o privadas, que se encarga de la gente que no puede subsistir en el mercado, trata de ayudarles, ¿no? Más me preocupa la situación sobrevenida, es decir, no en el momento de dar el préstamo para qué es, sino qué ocurre con la persona a la que le diste el préstamo en un contexto en que era razonable que te lo iba a devolver, y de pronto un cambio en las circunstancias, como esta crisis macro que afecta a muchísima gente simultáneamente, produce que la persona no pueda repagar. Yo creo que esa es una situación más significativa en este momento. Ahora, en cuanto al propósito del préstamo, exactamente igual que con el trabajo. O sea, si el canal paga un payaso para que haga un programa infantil por el cual va a cobrar, o si yo contrato un payaso para que haga un show para unos niños en un cumpleaños, lo primero es inversión, lo segundo es consumo, el payaso tiene que cobrar igual. Si son tantas horas de trabajo payasil, tantas horas cobra, sea que los haga en mi jardín de infancia, sea que lo haga aquí o en una casa privada. Yo en eso realmente no encuentro diferencia. Vamos a hacer una pequeña pausa e inmediatamente le doy la palabra a nuestros otros invitados. Serán apenas un minuto. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia, en esta tarde de domingo en la que estamos dedicando nuestro programa al análisis de la usura. Como ven, los temas que están planteando todos nuestros invitados son extraordinariamente sugestivos y estoy seguro que a todos ustedes les estarán haciendo pensar. Me había pedido la palabra Luis González Carvajal. Yo quería retomar algunas de las cosas que han ido saliendo y que a lo mejor se pueden completar un poco.
Una, la del Padre Nuestro, que salió de pasada y luego no se tocó. Es verdad, lo dije yo. Sí. Es verdad que el cambio de perdona nuestras deudas por perdona nuestras ofensas ocurrió precisamente en el momento de la deuda externa del tercer mundo, y eso se comentó como algo muy significativo. Bueno, ciertamente tenemos dos versiones del Padre Nuestro, la del Evangelio de Mateo y la de Lucas. La que utilizamos en nuestra oración eclesial es la de Mateo. Y Mateo dice ofeilema en griego, que quiere decir deudas. Y eso no cabe duda. Pero Lucas dice nuestros pecados. Ciertamente no cabe duda que ante Dios no tenemos deudas en sentido económico. Es decir, que aunque la traducción literal de perdona nuestras deudas se haya perdido, quizás no se ha perdido la fidelidad a lo que quería decir. San Agustín, al comentar eso, decía que realmente ahí debemos englobar todo, tanto las deudas en sentido económico de los demás hacia nosotros, como las ofensas, englobar todo. Tenemos que perdonar todo para que Dios nos perdone. Claro, lo de María, que decía Miguel, María podría rezar el Padre Nuestro tal como lo rezamos hoy, perdona nuestras ofensas. Yo preguntaría, ¿y tal como lo rezábamos antes, perdona nuestras deudas? María tenía deudas con su Creador. Pero el hecho de la creación le debe la existencia. Ya, pero por ejemplo, ofeilemas son deudas económicas en griego, ¿no? Y yo a eso lo que contestaría es que rezamos el Padre Nuestro en plural. No es una oración solitaria, sino que pedimos el pan para todos, para nosotros y para los demás, pedimos que nos perdone a todos, no estamos hablando del perdón de cada uno de nosotros en particular, ¿no? En cualquier caso, la eliminación de la palabra deudas y deudores sí contribuye, digamos, a que se aleje de nuestra mente, que hay que perdonar las deudas. Y en cualquier caso, la modificación del Padre Nuestro también es un poco irritante, ¿no? Porque se trata de esas oraciones que forman parte del acermo básico de los cristianos, y cuando se modifican y se tocan esas cosas, es poco la consecuencia que se saca es que todo es modificable, todo es tocable, todo es... A lo mejor si no se toca nada, la conclusión que se saca es que nada es modificable. No, pero yo estoy hablando del Padre Nuestro ahora. Ya, yo realmente... Aparte de este tema del Padre Nuestro, ¿querías hacer algún otro comentario? Sí, quería comentar... Os pido brevedad ya en este último bloque para que podamos intervenir todos. Muy brevemente, lo de que el magisterio actual guarda silencio frente al tema de las deudas. En la Gaudium et Spes, efectivamente, no se trata. Tampoco estaría yo completamente de acuerdo en que la segunda parte aborde cosas muy inverosímiles. A mí me pareció una riqueza que un documento de un concilio ecuménico se pronunciara sobre problemas reales que tiene hoy la humanidad. Recuerdo que Rahner decía: Dios y el diablo andan siempre en lo concreto, pero la predicación de la Iglesia se mueve siempre en lo abstracto. Y yo creo que es bueno que la Iglesia hable de cosas concretas que son las que preocupan a la gente hoy. Pero la usura creo que es una... Bueno, claro, pero es que no hablo de todo. Sin embargo, sí que puso una nota, la primera nota a pie de página del Gaudium et Spes, en que decía que había que interpretar de forma distinta la primera parte, en la que estaban los grandes principios, que en principio hay que considerar estables, y la segunda parte en la cual hay cuestiones coyunturales que pueden perder validez cuando se modifiquen las circunstancias, ¿no? Pero no se recataron de hablar de esas cuestiones coyunturales. Yo no lo veo mal, pero si la Gaudium et Spes no trató ese tema, el magisterio pontificio sí que lo ha tratado. Juan Pablo II habló sobre la deuda externa de los países del tercer mundo y, muy en resumen, lo que afirmó es el principio de que deben devolverse los préstamos
como norma general debe ser mantenido, pero no a cualquier precio. Y no, desde luego, al precio de dejar a las poblaciones del tercer mundo carentes de servicios básicos, de sanidad, de educación, etcétera. La Comisión Pontificia Justicia y Paz publicó un documento sobre la deuda externa en unos términos bastante parecidos. Se ha aplicado al problema de la deuda externa la famosa cláusula rebus sic stantibus, es decir, más o menos, mientras las cosas no cambien. Se contrajo la deuda externa con unos tipos de interés del 6-7% en los años 82 o así, cuando además la tasa de inflación era más o menos esa, con lo cual el interés real era cero, pero era interés variable. Llegó a ser de un 20% el interés. Además, se había contraído la deuda en dólares, había que devolverla en dólares y el dólar se había sobrevalorado desde entonces de forma que en la moneda local a menudo se triplicaba la deuda. Los precios de las materias primas habían caído en picado y era de donde los países del sur obtenían sus recursos. De modo que habían cambiado sustancialmente las condiciones y eso, de acuerdo con la cláusula rebus sic stantibus, exigía revisar aquellas cosas que se aceptaron libremente, pero con otras condiciones. De modo que tampoco es un silencio completo. Sí, pero, perdón, son pronunciamientos un poco menores, pero si hablamos del documento central del concilio en esa materia, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo, que son columnas, ahí es donde está el silencio. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que dice Luis es así, pero no creo que quite la crítica que yo apuntaba, porque en realidad son pronunciamientos un poco menores fuera de los grandes elementos donde se podría haber mantenido el recuerdo de esa doctrina. Sí, pero a lo mejor la diferencia está en que en esos documentos, que tampoco tienen más valor magisterial, el Código de Derecho Canónico y el Catecismo no tienen más valor magisterial. Bueno, que un discursito sí. Es que no hablo de discursos, sino de encíclicas. Bueno, en cualquier caso, yo pienso que es evidente que el pensamiento católico en estas cuestiones ha retrocedido. Es decir, si nos fijamos en la época en la que es experto el padre Gómez Camacho y nos fijamos en nuestra época, es evidente que la Iglesia se ha dejado de pensar estas cuestiones, ¿no? O al menos de pensarlas. A lo mejor se han aplicado a casos concretos. Es decir, la afirmación general... No, yo creo que los escolásticos eran los que las aplicaban a los casos concretos. ¿No? Y ahora también, cuando se aplica a la deuda externa de los países del sur, pues se está refiriendo a una deuda concreta en vez de hacer una afirmación general sobre la legitimidad del cobro de interés. Otra cosa también es verdad, claro, que la Iglesia ha sido expulsada, es decir, el parecer de la Iglesia sobre las cuestiones del mundo, digamos, sobre las realidades naturales, ha dejado de considerarse, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un vacío, ¿no? Que se percibe, además, ¿no? Que se percibe, yo creo, en la preocupación por las cuestiones sociales y económicas en el magisterio hoy en día es mucho menor que la que existía, por ejemplo, hace un siglo, ¿no? Yo creo que esto es algo evidente y tú que eres profesor de doctrina social de la Iglesia, yo creo que eso se percibe, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y también los instrumentos que la Iglesia desarrolla para combatir unas circunstancias económicas injustas también creo que eran mayores hace un siglo que hoy. Yo creo que esto es... En fin, yo creo que esto es un hecho, no es una opinión. Yo no estaría tan de acuerdo. O sea, cuando tú lees la Rerum Novarum, León XIII es que está impulsando la creación de asociaciones obreras, está impulsando la creación de montes de piedad o de una serie de instrumentos que permiten mantener, digamos, una economía cristiana. Sí, pero fíjate que desde la Rerum Novarum fueron necesarios 40 años para que se publicara la siguiente encíclica social, la 40º Anno. Sí. Y ahora, sobre temas económicos,
Publica Juan Pablo II en el 81 la Laborenes Ercens, en el 87 la Solicitudo Rei Socialis, en el 91 la Centesimus Annus, Benedicto XVI la Caritas in Hay una Veritate. aceleración de los documentos, eso es evidente, pero en todo en el mundo. Sí, pero al mismo tiempo, una una privatización de la fe. Pero son documentos porque económicos, el magisterio económico. Bueno, pero este es un tema que quizá no debamos ahora extendernos. Me había pedido la palabra el padre Gómez Camacho. Sí, vamos a ver. Tal y como yo lo veo, el problema no es de si hay o no más documentos, sino qué eco provocan esos documentos en la sociedad en la que vivimos. Porque puedes estar hablando de la deuda externa y hablas en unos términos que normalmente no interesa o no le significa nada a la sociedad a la que le intentas dirigir ese documento. Y entonces, ¿qué es lo que falla en la expresión de lo que uno quiere decir? Pues yo, y ahí vuelvo a lo de Raúl, me parece que usamos las palabras de una forma muy vaga, muy poco precisa. Por ejemplo, cuando tú hablabas de si yo con mi dinero colaboro a tu proyecto, puedo pedirte un interés. A mí siempre me ha extrañado que empecemos suponiendo que tenemos dinero, cuando en realidad el problema de la usura o del interés no necesita que haya dinero, sino bienes fungibles. Y, por ejemplo, Keynes, en la teoría general, dice que la tierra sirvió de dinero durante un periodo. ¿Por qué? En una nota dice, interés, en el inglés antiguo, era uso. El valor de uso de un bien como la tierra producía interés, es decir, producía rentabilidad. ¿Pero a quién? Al que la cultivaba. Entonces, el que cultiva la tierra tiene una renta porque está aportando trabajo, porque la tierra sola no produce nada. Bueno, eso es coherente con otro párrafo donde él dice, podemos prescindir del oro, de la plata, del vellón, de los instrumentos legales de pago, y mientras haya algún bien durable, podrá tener los atributos del dinero y, por lo tanto, plantear los problemas monetarios. Luego, si la usura es un problema monetario, aunque no haya oro, ni plata, ni instrumentos legales, se puede producir el problema de la usura. ¿Qué es lo que está diciéndonos ahí Keynes? Bueno, pues yo creo que lo explica muy bien en un ejemplo, que es el que cita al final, en el capítulo sobre el mercantilismo, cuando, refiriéndose a un economista alemán que emigró a Argentina, recuerda lo que llama la parábola de Robinson y el extranjero. Robinson está en su isla y dice, quiere construir un canal, y lo primero que hace es aprovisionarse de comida y vestido, y mata una serie de animales y tiene pieles que las guarda allí para que le duren el tiempo que va a dedicar a construir el canal. Dice, pero entonces llega el extranjero que no tiene nada y le dice, oye, ¿por qué no me prestas esas pieles que tienes ahí? ¿Por qué no me prestas algo de esa comida y yo me pongo a trabajar contigo? Y dice, bueno, pues si te presto eso me tendrás que pagar un interés. Y dice, no. Mi religión me lo prohíbe. Y dice, pues vaya una religión tan generosa. Yo te doy lo que he trabajado y tú lo utilizas y no me das nada. Y dice, ¿cómo que no te doy nada? Te voy a dar mucho. Te voy a devolver esto dentro de 1 año o 2 años, cuando acordemos. Dice, bueno, dentro de ese año, ¿qué es lo que me vas a dar? Lo mismo. Dice, vamos a ver. Si tú tienes esas pieles ahí, ¿dónde las tienes? En ese hoyo. Dice, cuando dentro de 1 año las vayas a usar, ya se han corrompido. Tienes que cultivarlas, tienes que cuidarlas. Estos alimentos que tienes ahí, te va a pasar lo mismo. Hay polilla. Mira, ya hay una rata, ya está por ahí. Y entonces Robinson le dice, pues es verdad, tengo que cuidar esto, tengo que conservarlo, eso va a ser otra cosa. Si yo te los doy, tú los empleas y me vas a dar esto mismo dentro de 1 año o de 2 años,
no tengo que gastar esto. Keynes le llama a eso bienes, costes de mantenimiento y almacenación. Bueno, en una economía agrícola es fundamental. Sí. Entonces, ¿cuál es el esquema mental que tienen estos autores? Pues que la reserva de dinero, la reserva de valor, no es estable y puede disminuir. Y entonces, si tú lo único que haces es reservar tu dinero, y ahí entra la propiedad, porque es mío, dices, bueno, porque usted tenga reservado su dinero, no produce interés. En todo caso, un interés negativo. Y más hoy que si los precios están disparados, ese poder adquisitivo del dinero que usted ha reservado cada vez va a ser menor. Yo, si usted me lo da y me comprometo a mantenerle constante el valor, porque se lo daré otro tanto de la misma especie y calidad dentro de un año, yo le he ahorrado a usted los costes de mantenimiento y almacenación. Por lo tanto, eso para usted es una retribución y para mí no me carga interés ninguno. No me carga ningún interés. Y además está usted facilitando la productividad de mi trabajo. Luego, eso que se suele decir es que era una sociedad estacionaria que no mejoraba. Podía mejorar exactamente igual que cualquier otra, ¿eh? Dependía del trabajo que se aplicara a esos bienes que tú habías pedido al que los tenía en reserva. Entonces, lo que hay que entender es que la propiedad tiene una función social, incluso cuando tú la tienes reservada, para utilizarla después en el mercado. Entonces ya se plantea un problema que normalmente los escolásticos resolvían con otra cláusula, que es la de el mero paso del tiempo no produce nada. Ahí están introduciendo el componente de la revolución nominalista, que quita los conceptos universales y no hay nada más que singular. Bueno, es muy sorprendente, pero muy significativo también, que el único, bueno, el gurú del management, el Peter Drucker, que murió hace 3 años, así, en un artículo que tiene sobre lo que es la teoría general y la próxima economía, él dice, la aportación fundamental de Keynes a la economía fue que redefinió la economía desde un esquema nominalista. Dice, Keynes vino a ser un nominalista extremo. Dice, no fue pura casualidad que coincidiera con Wittgenstein en Cambridge. Estaban en la misma onda epistemológica. Nominalistas que no ven nada más que casos concretos. Pero los escolásticos no eran nominalistas. Los escolásticos españoles, contaminados un poco del los nominalismo. Escolásticos españoles, vamos a ver. Santo Tomás es avant la lettre, el gran enemigo del nominalismo. No tan claro, pero sobre todo hay un hecho muy importante que es el origen de la Universidad de Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá de Henares la funda Cisneros trayendo a los nominalistas españoles que habían estudiado en la Sorbona con el nominalista escocés que trae desde Oxford los calculadores en nominalismo a la Sorbona y se hace amigo de los españoles. ¿Quién es ese escocés? El antecesor de Adam Smith en la cátedra de Filosofía Moral en Glasgow, John Mayor. John Mayor, que es un nominalista inglés que trae en el siglo XVI ese nominalismo a la Sorbona y choca con los tomistas, no tanto con Santo Tomás, sino con los tomistas, pues enseña a los españoles que vienen a Alcalá a enseñar nominalismo. Y vienen los matemáticos. Y eso crea el problema con la Universidad de Salamanca, que empieza a perder alumnos. Y hay un claustro de profesores de Salamanca que se cuestionan qué hacemos, porque estamos perdiendo alumnos. Y dice, mientras no pongamos nominales, seguirán marchándose. Ponen una cátedra de nominales, pero dicen, el que la explique, que sea un dominico. Bueno. Tenemos